Bueno, este pantano me gusta más bien poco, porque está lleno de agua y estando lleno de agua, aquí en las colas estas lo que hay es poca agua, muy poca profundidad. Entonces, si te vas a la presa, aquello es una feria y si te vienes aquí, esto está muy tranquilo, pero fijaros, en el agua hay mucha vegetación, pero no hay peces. Entonces todo esto me da a pensar de que para poder atinar, para pescar aquí en este embalse, voy a tener que estudiarlo mucho y voy a tener que andarlo bastante para encontrar esos sitios donde los peces estén, porque yo sé que peces hay y además algunos buenos ejemplares de black bass. Está el pantano lleno, es que las colas son tan planas que aquí la profundidad es escasísima. Aquí hay mucha cobertura, mucha vegetación, pero los peces no están aquí. Ni siquiera se ven peces pequeños, alguna carpa que otra. Aquí por la orilla se ve moverse el agua de vez en cuando, pero no obstante, ya que estoy aquí, voy a quedarme aquí a pescar y otro día pues cambiaré de sitio. Bueno, he colocado un fluke en color entre blanco y verde, porque voy a lanzar aquí en una vegetación bastante densa, con mucha cobertura, y voy a ver si tengo suerte de pillar algún bla bla. Un hilo antirroce bastante bueno, que no voy a decir la marca porque no me pagan, y un fluke con un anzuelo recto sin plomar. Bueno, pues vamos a ver si tenemos una buena tarde. Bueno, bienvenido a una nueva edición. Estamos en un sitio, como veis, con mucha árbol sumergido, mucha vegetación sumergida, y para estas zonas el señuelo, uno de los mejores, pues son montajes que sean anti-enganches, como por ejemplo aquí tenemos el fluke. Un waki aquí también podría ir bien, pero se nos podría enganchar más que este, que nos salvaría más obstáculos, al igual que un spinnerbait. Entonces vamos a comenzar con un fluke. Aquí no hay mucha agua porque estamos cerca de la orilla, hay mucha vegetación, pero no hay mucha profundidad. Lo he puesto en color blanco porque está el agua muy sucia, entonces bueno, esto es un blanco perla que al reflejarlo al sol se verá bastante bien. Lo suyo también pues hubiera sido poner algo en color negro o en color azul, pero aquí en este caso pues intentaremos llamar también la atención del black bass, porque como no hay mucha agua, pues con el movimiento del fluke nos vendrá dando saltitos por encima del agua, y en otras ocasiones pues lo traeremos más a fondo, un poquito más abajo. Pero vaya, aunque este color no sea oscuro, al no haber tampoco mucha agua, aunque esté turbia, el movimiento del fluke va a ser lo que va a atraer a los peces. Esos movimientos erráticos que le damos con el golpe de muñeca. Bueno, el fluke, si nos cae encima de la maleza, podremos salvarlo. Tenemos muchas opciones de poder sacarlo, que si tiramos un crankbait o un jerkbait o algún señuelo que tenga los anzuelos descubiertos. Bueno, aquí por ejemplo ya veis que se me ha pasado con el aire por encima de un taray, pero bueno, los obstáculos los salva bastante bien. Por eso he sido que he elegido esta opción.
El flu este está muy pinchado también, por lo que ahora pues se nos ha... Hay que ir buscándole puntos fuertes. Una vez que ya hemos deteriorado el centro, pues tendremos que ir pinchando un poquito más a los lados para ir aprovechando el señuelo. Bueno, ya a las alturas que estamos, pues quedarán ya algunos brases en los nidos, cuidando de los alevines. Entonces, bueno, pues esperamos que los peces estén todavía cerca de la orilla. No se lo encuentro ahora dónde está. Está aquí. Bueno, aquí tengo otro paseante, pero este paseante no tiene ruido. Este es muy antiguo, esto es un cigarrón, ¿vale? Pero no tiene sonajero, entonces, pero por lo pronto ahora voy a poner un señuelo de superficie porque me va a alcanzar la distancia que yo quiero y me va a liar escándalo, que también es lo que yo quiero, que me vuelva al agua, que me haga turbulencia y que llame la atención de los peces. Vamos a ver si da resultado. Estamos por la tarde, son ya pasadas las 6:30 y aunque es pronto todavía, es pronto para el anochecer, pero no sé, por probar no va a quedar. Yo lo que quiero es llegar allí, llegar lo más lejos posible. ¿Veis? Este señuelo tiene muchísimo peligro, porque este, si nos toca la vegetación, sí es verdad que lo tenemos vendido. Este, como nos toque rama, nos toque lo que sea, con 2 triples que lleva, no sé si está siendo buena idea esto. Voy a dejar un poquillo más, a ver.
Que hay mucho liril y poco lerele. Ahora, hostia. Justo en todo el meollo. Todo en bajo robado. Bueno, ya veis, están delgadillos, ¿eh? Vale, este estaba bastante cerca. Bueno, por lo pronto ya no sé si es que el señuelo es el adecuado o será que hemos tenido suerte. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Vale, al final lo hemos salvado por los pelos. ¿Esto qué pasa aquí? Ahora vamos a quitar esto. Vale, voy a poner un senco en color negro y azul. Voy a poner un plomillo que no sea muy grande. Este plomillo, vale, de tipo bala, de poco gramaje. Se lo pongo más que nada por lanzar un poquillo más lejos,
porque los sencos ya de por sí llevan peso, tienen peso. El anzuelo no es que pese mucho, pero entre el peso del senco y del anzuelo, pues muchas veces es suficiente para tener unos lances un poquito largos, ¿no? Pero bueno, pues ya tenemos un montaje teja. Vamos a ponerle el anzuelo que salga muy poquito por arriba, apenas nada, para que no se nos enganche. Y venga, vamos a probar a ver si es que lo que quieren los peces son vinilos. Vamos, Ginuli. ¿Quieres comer? Ven, chiquitilla, Pues sí, debe de ser eso, porque aquí parece que ya me han cogido la lombriz. Se me ha ido. Fijaros muchas veces la diferencia que hay de que te crees que no estás pescando porque no hay peces, y luego no es culpa de que no haya peces, sino de que no estamos utilizando el señuelo adecuado. A lo mejor por toda esa zona de ahí atrás teníamos ahí tenemos aquí otro enganchado. Este es bonito. Fijaros. Uy, chica. Uy. Vamos. Bueno. Aquí lo tenemos. Fijaros aquí como los blas en este sitio tienen un poco así como de joroba. Vete aquí, Giro. Fijaros la diferencia de estar pescando con un señuelo a estar pescando con otro, Creemos que es que no hay peces y es que no estamos utilizando el señuelo adecuado. Vente aquí a mi lado, Gira. Vente aquí, pequeña. Ay, no lo ha pillado uno.
Bueno, como veis, es cierto que el color negro y el azul, y este en particular que lleva los dos colores, pues son los más ideales para esta agua. Hay que tirar muy pegado. Joder. Aquí lo que vamos a hacer va a ser que vamos a perder es Luli. Chiquitina. Mira, mira. Ay, 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 ¿dónde va? Ay, ¿dónde va? Pongo un circo, me crecen los enanos. Me vengo a pescar y están con los cohetes para asustar a mi animalico. Tienen que meterse los cohetes por el culo y pegarlos, mecha. Ven aquí, chiquitilla, ven. Venga, ven, vente. Vente, vente. No pasa nada, Gira, vente. ¿Qué pequeña? ¿Quieres que te tome? Ven. Uy.
pasa nada, chiquitilla. No pasa nada, Ira. Vente, que vamos a ver los patos. Vente. Vamos a ver los patos, Peque. A ver si este nos da resultado. Ha parado la cosa. Mira las carpas, Giro, ahí. ¿Quieres comer? Uy. Toma, pequeña. Vente, que nos vamos. Keep those hands up for tonight again. Even in another lifetime, baby. And let's do tonight again. Even in another lifetime, find me then. And let's do it tonight. Tonight again. Even in another lifetime, find me then. And let's do tonight again. More dancing, I might just fall in love. I know the DJ and I love this song. Those hands up for tonight again. Even in another lifetime, baby. And let's do tonight again. Even in another lifetime, find me then. And let's do it tonight. Tonight again. Even in another lifetime, find me then. And let's do tonight again. More dancing, I might just fall in love. I know the DJ and I love this song. First we keep problems, I'm evaporating. Baby, I'm just guessing, but I've got a feeling. Whoa, we could dance all night. Whoa, not the end of time. We could do tonight again. Even in another lifetime, baby. And let's do tonight again. Rewind until daylight. Repeat, rewind, and put your hands up. Oh, keep those hands up for tonight.
later.